Buenas tardes, amados hermanos. Estamos contentos de poder estar juntos nuevamente y de poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Ya llegamos al final de nuestro curso de hermenéutica aplicada y hemos culminado nuestro módulo número 3. Así que nos toca que hacer la conclusión y como siempre lo hemos hecho en cada uno de los módulos, hemos tenido la ayuda, la bendición de tener al hermano Willy con nosotros para darnos el punto ministerial. Pero le dejo el tiempo a Sarita para que empecemos siempre poniendo todo en las manos del Señor. Amén. Así es, Ani. Damos gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad? Y que el Señor ha sido fiel y ha sido muy bueno con nosotros y que hemos tenido la bendición de tener hermano Willy para que nos haga el cierre cada módulo y esa es una bendición para todos, ¿verdad? Sí. Damos entonces, gracias, Señor, te damos en esta tarde, Señor, gracias por la oportunidad que nos das y el privilegio, Padre, de haber terminado, Señor, estos módulos, Padre, y hoy cerrando el módulo 3. Padre, gracias te damos por todo el trabajo realizado. Gracias, Señor, porque eres fiel y porque tú, Señor, siempre nos das la instrucción, Padre, nos edificas, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, la adoración a ti, Señor. Gracias. Bendecimos a nuestro hermano Willy, Padre, que tú lo usas, Padre Celestial, para dar el consejo final de cada módulo. El resumen, Señor, gracias te damos, Señor, el punto de vista ministerial que es tan importante. Padre, úsalo, guíalo, Espíritu Santo, lo bendecimos, Señor. Gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano Hermano, Willy. Hermano Willy, queremos agradecer el tiempo que toma siempre para apoyarnos, porque aunque hermano Willy está en las conclusiones, no crean, siempre está apoyándonos y estamos trabajando En juntos en la todo. clase. Así que gracias por este tiempo, bendecimos su vida y bendecimos la vida de su familia también y por siempre tener ese espacio para ayudarnos y apoyarnos. Le dejamos el tiempo. Así es. Muchas gracias, hermana Ani. Gracias, hermana Sarita. Siempre para nosotros va a ser de mucha bendición y mantener esta comunión siempre nos fortalece mucho. Realmente esa es la labor que el Señor nos ha llamado a realizar como miembros del cuerpo de Cristo y poder comprender que lo que hemos recibido de gracia, la voluntad de Dios es que también lo demos de gracia. Así que de igual manera quiero primeramente pues darle gracias al Señor porque aunque han habido circunstancias difíciles, varios de nuestros hermanos estudiantes han pasado incluso por el peligro y esa lucha con el contagio. Los tenemos aquí terminando el curso, terminando este trimestre y estamos muy agradecidos con el Señor porque nos ha dado la fortaleza, nos ha guardado. Y de igual manera, hermana Ani y hermana Sarita, muy agradecido con ustedes por su dedicación, por su esfuerzo, por todo ese tiempo que invertimos, porque nosotros reconocemos que lo invertimos para la obra del Señor y que lo invertimos en el propósito de Dios y pues eso es el anhelo de nuestro corazón siempre. Así que igual yo muy contento porque estamos terminando precisamente estos módulos de lo que es la hermenéutica aplicada. Quizás para nuestros hermanos estudiantes, hermanos alumnos, ustedes discípulos que están estudiando acerca de cómo desarrollarse ministerialmente, la metodología de este curso fue totalmente diferente. Cuando lo platicamos con hermana Ani y con hermana Sarita, nos dimos cuenta que esto le iba a dar un giro a toda la metodología de enseñanza a la cual estamos normalmente expuestos, porque el propósito es precisamente echar mano de toda la instrucción recibida. Y mis hermanos y hermanas de Teología 2, como ustedes se pudieron dar cuenta, acá se hizo un trabajo muy minucioso para que ustedes pudieran echar mano ya de todo lo que anteriormente nuestros otros hermanos maestros les habían dado, les habían proporcionado en enseñanza, en instrucción. Y lo que buscamos es que no solamente se quede la enseñanza en una teoría, sino que venga a causar esa reflexión en la práctica, que venga a causar ese efecto en la vida y que nos demos cuenta que todo lo que el Señor nos permite
precisamente es ponernos en la mano como obreros nosotros para poder desarrollar la obra a la que Él nos ha llamado. Así que, pues esta tarde vamos a compartir acerca de lo que es la conclusión del tercer módulo. Tengo aquí a la vista un resumen del trabajo que ustedes hicieron, los felicito, porque entiendo y veo la dedicación de investigación, la dedicación de conformar toda la estructura del trabajo, de poder desarrollarlo. Y no solamente eso, sino que también la presentación que se hace, que realmente les animamos a seguir adelante. Nos alegra mucho que estemos tomando esta manera de trabajo como una disciplina, porque eso nos va a formar precisamente ministerialmente. Quizás, yo espero, sí, corrijo, no quiero dejar el quizás, yo espero que ustedes se hayan dado cuenta que a través de este curso estamos unificando todo el contexto de lo que hemos recibido. Así es como en este tercer módulo entremos ya de lleno, en este caso de una aplicación congregacional acerca de la hermenéutica aplicada congregacionalmente, nos damos cuenta precisamente de cómo el caso que se les plantea tiene aspectos muy relevantes y directos. El hecho de que el hermano Filemón es llamado a servir en el ministerio pastoral, el hecho que el hermano Filemón ve la necesidad de empezar a desarrollar áreas de servicio en la congregación a donde es enviado, también aspectos como poder comprender el proceso de desarrollo en la congregación con áreas de discipulado, de diaconado, de damas, de jóvenes, de niños y alabanza. Eso despierta en nosotros precisamente un criterio ministerial, pero no se queda ahí, sino que también acerca de lo que son los aspectos de tomas de decisiones ya de otro tipo de circunstancias, como la compra de un terreno, que también lo vemos aquí incluido, y el hecho también de poder tener una expansión ministerial como lo es las misiones. Ahora recordemos que todo esto tiene un entorno que es precisamente el desarrollarnos en el criterio ministerial. Recordemos que la obra del ministerio es el ministerio de Cristo y que el contexto del criterio ministerial que estamos desarrollando está específicamente fundamentado en la palabra. Porque por esa razón les pedimos que tomaran en práctica lo que aprendimos de exégesis, lo que aprendimos de hermenéutica, lo que aprendimos de homilética. Y en este módulo vemos cómo se han conectado otras enseñanzas que han recibido, porque el criterio ministerial no debemos entender lo que no es un asunto de un criterio personal ni de estrategias humanas, porque recuerdan que la vez anterior en uno de los módulos también platicamos que es importante tener lo que es la iglesia en el contexto bíblico. La iglesia que es el cuerpo de Cristo, que es la casa del Señor, que es el templo donde habita el Espíritu Santo, y poder comprender que la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, no se puede trabajar como una empresa, no se va a desarrollar como un club social, tampoco se va a desarrollar como un lugar de entretenimiento, sino que tiene un propósito específico y ahí se va a desarrollar el criterio ministerial. Por eso es que todo debe sujetarse a la palabra del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Y aquí quiero pedirles para ponerle el contexto de la escritura que me acompañen a Hebreos capítulo 5, verso 14. Porque cuando hablamos precisamente de criterio ministerial, lo podemos tomar en este contexto, donde habla acá en Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es que criterio ministerial también podemos entenderlo como un discernimiento, el discernimiento espiritual que el Señor nos permite para desarrollar todas las funciones del ministerio y para desarrollar toda la obra ministerial que el Señor pone en nuestras manos. También quiero pedirles que me acompañen a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Porque
como lo mencionamos, dentro de lo que platicamos hace un momentito de lo que es el criterio ministerial, que no es asunto de opinión de hombre, que no es asunto de criterio humano ni de estrategias humanas, debemos entender que el desarrollo de criterio ministerial para enfrentar toda situación debe ser por la sabiduría que proviene de Dios. Y quiero recomendarles que ahí despacio en casa puedan leer todo el Proverbios 8, el capítulo 8 de Proverbios, que habla especialmente de la excelencia de la sabiduría. Pero en esta oportunidad les pido que leamos del verso 11 al verso 15, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ellas. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Si nos damos cuenta, hay muchos elementos que precisamente nos ayudan para poder enfrentar cualquier circunstancia que en el desarrollo del ministerio tengamos que trabajar. Y esto lo vemos porque en este caso específico de congregacional, debemos nosotros tener ese cuidado de que cada circunstancia tiene que estar apegada a las escrituras. Aún lo más, quizás podríamos decirle, lo más práctico que es la compra de un terreno, como se planteó acá, todo tiene que estar con una base acerca de cuál es el consejo de la palabra para poder actuar en este tipo de circunstancias. Entonces, aquí nuestras hermanas, hermana Ani y hermana Sarita también ubicaron precisamente que debían de echar mano de tres cátedras o tres materias que escucharon con anticipación. La administración fundamentada en principios bíblicos para ayudar al hermano Filemón con los planes de organización de la congregación. También debían echar mano de lo que aprendieron de creencias teológicas y religiones contemporáneas para poder tomar un criterio en el contexto de lo misional y con la instrucción también que se recibió del área de discipulado para poder trabajar el proceso de desarrollo en la congregación. Entonces nos damos cuenta que estamos buscando precisamente el que toda la instrucción que han recibido la puedan implementar. Quizás en estos casos que son ficticios o son hipotéticos, pero que en algún momento pueden representar una realidad para nosotros y donde estamos aprendiendo a echar mano precisamente del criterio ministerial. Y luego acá encontramos algunas definiciones. Por ejemplo, las funciones y características ministeriales aplicables a un pastor. Y esto fue algo que me llamó mucho la atención, porque cuando veo acá precisamente lo que escribieron de lo que es el pastor, yo veo que tiene mucha influencia de lo que culturalmente hemos aprendido de lo que es un pastor. Por ejemplo, que se prepara constantemente para la obra, que él tiene destinado para cada uno, que el Señor tiene destinado para cada uno. Pero hubieron dos cosas que me llamaron la atención. Cuando mencionan acá que el tener un privilegio grande como pastorear ovejas es un cargo que le ponen a las personas más capacitadas en la obra de Dios. Esto es algo que nosotros necesitamos tener un pensamiento ministerial, tal vez guiado de una diferente manera, porque realmente el Señor no nos llama por capacidad, nos llama primero por su gracia, ¿verdad? Nos llama por su gracia porque quizás hemos tenido la capacidad humana de desarrollar cosas humanas, pero recordemos que la obra de Dios no es una obra humana, es una obra espiritual, es una obra donde el Espíritu de Dios es el que va a trabajar todo el proceso de edificación, de transformación, de restauración en nosotros y a través de nosotros,
Y esto es lo que nos va a permitir desarrollar la obra ministerial para agradar al Señor y para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, hay dos aspectos que no veo yo en esto que pudieron escribir, que me gustaría mucho que lo tomaran en cuenta, y es que el pastor es aquel que es llamado para apacentar y para pastorear. En esas dos palabras, dos funciones, se podría resumir todo el trabajo pastoral. Apacentar precisamente habla sobre alimentar, habla sobre el dar el sustento necesario, dar el alimento a la oveja, pero y el pastorear habla en proteger, en guiar, en cuidar, en dirigir, en desarrollar todo ese entorno para poder guiar un rebaño. Entonces, yo quisiera que pudiéramos considerar tres aspectos donde se establece la labor pastoral. Uno es el llamado, porque el llamado es tan importante, el llamado es vital, porque el llamado marca el corazón de aquel que se dispone para servir al Señor. El mismo apóstol Pablo lo explicó de esta manera. Unos predican a Cristo por contienda, otros predican a Cristo por ganancia deshonesta, dice. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, no recuerdo ahorita dónde está el pasaje, Cristo está siendo predicado. Pero ya en lo que es la labor ministerial, también algunos pueden pastorear por competencia, otros pueden desarrollar la labor pastoral por ganancia deshonesta, y vamos a ver algunos pasajes, y otros pueden desarrollar la labor pastoral como una manera de ser vistos por otros. Por eso es que es muy importante lo que es el efecto que el llamado de Dios debe tener en aquel que se dispone para servir. Porque el que es llamado a una labor pastoral es llamado a servir y es llamado a una labor de sacrificio. Es llamado a una labor donde aprende a negarse para para cuidar el rebaño, para darle el cuidado a las ovejas. Y esto lo vemos en el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, ahí está el llamado de Pablo. Primero llega la revelación de Jesús a su vida, y cuando Pablo le pregunta, ahí era Saulo, ¿verdad? Todavía conocido como Saulo. Cuando Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego dice, ¿qué quieres que haga? Se te va a decir, vas a ir a un lugar de una calle llamada de la derecha, a la casa de, creo que se llama, de un llamado Simón, y ahí te van a llegar a decir qué vas a hacer. Y ahí es donde aparece Ananías, y un evento muy importante que ocurre ahí, antes de que Saulo todavía salga a predicar el evangelio, a pregonar las buenas nuevas de salvación, es que un discípulo llamado Ananías pone sus manos sobre él y le caen como escamas de los ojos. Eso quiere decir que la visión le es cambiada. Eso quiere decir que la manera de poder ver la vida le es cambiada. Y es que eso es lo que causa el llamamiento. Y yo estoy seguro que tanto hermana Ani como hermana Sarita pueden dar ese testimonio igual que yo puedo dar, que cuando recibimos el llamado del Señor nos cambió la vida. Amén, hermano. Nos cambió la vida. Porque Dios impacta de tal manera que nos cambia la vida. Y eso es muy importante para el llamado a un ministerio, a la labor ministerial. Tiene que ser algo tan fuerte que nos va a cambiar la vida. El otro contexto es la necesidad de ser alguien relacional. Ese es el otro punto. El desarrollo de una función pastoral tiene que despertar una necesidad de ser relacional. La relación que va a cultivar fuertemente primero con Dios para dejarse ser pastoreado. Imagínense esto, el pastor debe aprender a dejarse ser pastoreado. ¿Por quién? Por el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Y luego en lo relacional, ¿cómo va a criar esa relación en el rebaño? Porque ¿saben qué pasa? Uno de los peligros fuertes es que
muchas veces en el desarrollo de la función pastoral, y lo dice Pablo llamando la atención tanto en el libro de los Hechos como creo que también en Primera de Pedro, que hay quienes se enseñorean del rebaño. Y eso es peligroso, porque el rebaño no es nuestro, es del Señor. Y entonces cuando vemos acá eso relacional, yo me preguntaba, ¿con quién podemos nosotros tomar un ejemplo tan específico de cómo debe ser una vida relacional con el rebaño? Nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan capítulo 10, miren cómo marca el Señor su vida de relación con las ovejas. Mis ovejas conocen mi voz y yo las llamo por nombre y ellas me obedecen. Eso es algo que es un ejemplo muy, muy fuerte para poder considerar la manera relacional de alguien que está desarrollando esta labor pastoral en cuanto al cuidado del rebaño. Y, y esa función precisamente la vemos complementada cuando la relación va a guiarnos a esa función. Es que uno de los peligros grandes es que podemos estar haciendo muchas cosas, pero sin tener relación. Y entonces en muchos casos podemos caer con imponer, con forzar, y que muchas veces solo nos preocupe el resultado de lo que están haciendo y no nos preocupe y no nos ocupemos de la vida de las ovejas, ¿verdad? Y eso es, quiero pedirle que me acompañen ahora a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, porque aquí en Hechos el apóstol Pablo, precisamente despidiéndose de la iglesia de Éfeso, deja un testimonio claro de lo que es el rebaño que el Señor ha rescatado con su sangre. Hechos capítulo 20, verso 28 al 32. Está despidiéndose de los ancianos de Éfeso y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¡Qué responsabilidad! De veras. Y aquí lo vemos. Por eso, el llamado, el ser relacional para desarrollar la función pastoral, tienen que estar muy conectados, porque esa labor ministerial es la que va a edificar y va a agradar al Señor. Va a edificar al rebaño y va a agradar al Señor. Por eso es que cuando yo leí acá que el Señor llama a personas capacitadas, yo tuve una experiencia hace muchos años cuando me llamaron a guiar la primera área que tal vez yo iba a tener muchos hermanos bajo mi responsabilidad. Como a todos nos pasa, uno se asusta. Me asusta y esa vez yo le digo al hermano que me llamó y me habló de tomar este privilegio. Mira, hermano, me dijo, le digo yo no me siento capaz, es mucha gente, no me siento capaz para poder tomar esa responsabilidad. Y algo que él me dijo, quedó muy grabado, no porque seas capaz, sino que te ama porque sos fiel. ¡Wow! Entonces, eso es algo muy importante, la fidelidad a Dios. Y yo quiero pedirles que, viendo el contexto de lo que esa vez me dijo este hermano, vaya conmigo a Segunda de Timoteo. Por favor, Segunda de Timoteo, capítulo 2.
porque aquí está precisamente marcado lo que es, cómo el Señor ve a aquellos que el Señor llama, porque recuerde que hay muchos que el Señor llama, pero también hay muchos que ellos mismos se ubican, y eso es peligroso, ¿verdad? Dice 2 Timoteo capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que has oído delante de mí ante muchos testigos, esto encarga, aquí está el punto, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El llamado a una labor ministerial, a un ministerio pastoral, tiene que ir antecedido del testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida, de ese llamado. Entonces, aquí es lo que estamos viendo precisamente acerca del punto de lo que buscaron, acerca de lo que es, cómo se define la labor pastoral. Y ahora quiero llevarlos a lo que es ministerio, porque en el caso de ministerio, que también trabajaron, aquí veo un concepto que dice es la carga que recae sobre todo pastor o ministro cuando ha aceptado el llamado de Dios que Dios en su misericordia y gracia le ha hecho para que tome los cuidados de su pueblo. Esta carga implica amor, fidelidad, entrega hacia Dios y primeramente y luego hacia el pueblo. También implica un castigo o recompensa de acuerdo como sea ejecutada la labor delegada. Esto me llama la atención porque realmente en ningún momento se usa la palabra responsabilidad. Y más que carga, es una responsabilidad. Porque si el Señor llama a los que están cargados y cansados para que en Él descansemos, el ministerio no implica una carga, sino que implica una responsabilidad de ponernos el yugo del Señor. Yo creo que esa es la gran diferencia. Porque cuando vemos en Mateo que el Señor llama a los cargados y a los trabajados, les dice, vengan, denme sus cargas, yo les voy a dar reposo. Y ahí les dice el Señor, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Entonces, cuando lo tomamos como una carga ministerial, puede que eso se convierta una carga que nos va a desgastar, una carga que nos va a agobiar y una carga que nos va quizás hasta dejar postrados en el camino. Pero cuando lo vemos como una responsabilidad de tomar el yugo del Señor, eso va a mantener nuestro corazón en la confianza que nosotros vamos en una parte del yugo, pero que el Señor es el que nos está guiando. Y es una carga compartida. Eso es totalmente diferente. Recuerden que yo recuerdo una enseñanza que recibí acerca cabalmente del yugo. Y dice que el yugo lo ponían sobre dos bueyes, pero por un lado ponían al buey más maduro y del otro lado ponían al buey jovencito, para que el buey maduro guiara al jovencito y llevara el maduro la mayor cantidad de carga y el buey joven pudiera aprender a llevar la carga. Entonces, cuando vemos el yugo del Señor que dice, mi carga es ligera y mi yugo es fácil, es porque Él lleva la mayor cantidad de carga. Y a veces nosotros estamos, ya no aguanto, ¿verdad? Pero si nos diéramos cuenta, como le dijo a la samaritana, si te dieras cuenta quién te pide agua, tú le pedirías a él, dame de beber. Nosotros le diríamos, Señor, es posible que solo yo esté queriendo llevar el yugo. Mejor vengamos al Señor y en toda labor ministerial siempre busquemos que el yugo del Señor sea el que tengamos y no un yugo que nosotros nos hemos puesto, ¿verdad? Si se dan cuenta, todo esto va conectando. Por eso es que en 2 Corintios capítulo 3, verso del 1 al 18, nos habla de los ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Y tal vez podemos leer, mis hermanos, eso para su alimento personal, 2 Corintios, léalo ahí en casa, léalo ahí para seguirse instruyendo, para seguirse alimentando. Entonces también algo que quiero que podamos tomar cuidado es lo que dice al final, donde dice que también implica un castigo
o recompensa. Cuando vemos la palabra, nos damos cuenta que a los que son del Señor, el Señor no castiga. Él dice corrige, disciplina. Y ese es otro contexto, porque si no, si viviéramos con el temor del castigo, estaríamos pues totalmente atemorizados. Sin embargo, cuando el Señor nos corrige y nos disciplina, es porque nos ama. Y humanamente nos podemos equivocar, pero siempre el cuidado del Señor va a ser corregir y disciplinar, no castigar, ¿verdad? Eso es algo que necesitamos tener en nuestro corazón muy claro. Luego viene acá adelante en el trabajo que han hecho acerca de las características de un pastor y veo cómo minuciosamente ubicaron muchas características en diferentes pasajes de la Escritura, pero también me llama la atención que no pusieron a Juan 10, no pusieron el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde está Jesús como el buen pastor, y tampoco pusieron el Salmo 23, donde David, que ha sido pastor de ovejas, se ve él como oveja, perdón, y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo creo que esos dos capítulos, el Salmo 23 y Juan capítulo 10, nos dan una abundancia de características de carácter pastoral que podemos también añadir a todas estas características que ustedes pusieron acá. Y en las funciones del pastor, también, aunque pusieron Ezequiel, quiero ver si encontré por acá, pusieron Ezequiel en el incumplimiento de las demandas de Dios, pero también podemos ver en Ezequiel 34, 11 al 16. Si podemos ver ahí Ezequiel 34, 11 al 16, léalo ahí despacito. Ahí Dios mismo se mira como pastor. Dios mismo se muestra como pastor que rescata a la perniquebrada, que rescata a la que se ha perdido, que rescata a la oveja que ha sido lastimada. Dios mismo se ve como pastor. Idealmente el mejor ejemplo de lo que es la función ministerial pastoral, pues la tenemos en nuestro Señor. Y ya para ir concluyendo, y quiero ir cabalmente cerrando acá con esta breve conclusión de lo que es el módulo 3, me quiero ubicar en lo que es el cronograma para las áreas de servicio, porque acá usamos la palabra departamento para un crecimiento espiritual. Y yo sé que eso es por cuestión organizacional. Sin embargo, en mi experiencia personal, me he dado cuenta que cuando se habla de departamentos, se piensa de una manera no relacional, sino que sectorizado. Y por eso encontramos que alguien puede decir yo pertenezco al departamento de discipulado, otro puede decir yo pertenezco al departamento de evangelismo. Pero cuando hablamos de un contexto de ministerio, podemos nosotros desarrollar el pensamiento que la obra del ministerio es un complemento de todas las áreas de ministerio de nuestra iglesia. De hecho, nosotros acá en nuestra casa del IN Central, eso es lo que estamos desarrollando, la obra del ministerio de Cristo. Por eso nosotros somos el ministerio de discipulado, tenemos el ministerio infantil, ministerio familiar, ministerio de evangelismo, porque hablar de ministerio es hablar de un proceso donde todos se integran para desarrollar el ministerio de Cristo. Sin embargo, cuando hablamos de un departamento, voy a ver si puedo decir esta palabra, departamentalizamos. Yo creo que sí está bien así. Departamentalizamos, exacto. Se cría una mentalidad de departamento. Entonces, muchas veces eso no produce relación, no produce un trabajo en cuerpo, sino que se puede causar una cuestión de jerarquía. Y recuerden que en el cuerpo de Cristo todo se desarrolla de manera relacional. Ese es el pensamiento de pacto, es el pensamiento de ministerio, ¿verdad? En el que el ministerio es uno solo. ¿Se recuerdan de lo que hablamos del ministerio quíntuple?
El ministerio quíntuple es el ministerio de Cristo, donde funciona el ministerio del apóstol, del profeta, del maestro, del evangelista, del pastor, pero es un ministerio unido en el ministerio de Cristo. Entonces, pues esto, si nosotros vemos las escrituras, Pablo habla de la obra del ministerio. Él me llamó a ser ministro, él me llamó a la obra del ministerio, ¿verdad? Y eso tiene un efecto que va a causar en nuestra manera de pensar. Ahora, ya para ir finalizando, veamos algo acerca del presupuesto que marcaron acá. Yo no voy a hacer ninguna referencia a cantidades, sino que algo que es muy importante en el desarrollo de cualquier presupuesto, sea un presupuesto personal, sea un presupuesto de familia o sea un presupuesto congregacional. Todo debe establecerse con base a prioridades. Esa es la regla general. Todo debe establecerse con base a prioridades. ¿Qué es lo que más conviene? ¿Qué es lo más necesario? Y si la compra del terreno y todo lo que está acá va a seguir desarrollando la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, eso es conveniente, ¿verdad? Pues realmente, mis hermanos y hermanas, espero con todo mi corazón haberles dejado una semilla para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir avanzando juntos y seguir desarrollando un pensamiento, un corazón ministerial conforme a lo que el Señor nos marca en la palabra y que de esa manera podamos honrarle y darle gloria en todo, porque solo Él la merece. Y recordemos, el rebaño es del Señor, las ovejas son del Señor, la iglesia es de nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis hermanas, por favor. Muchas gracias, hermano Willy. Realmente es importante siempre ir a la palabra del Señor para encontrar el consejo en todo y hemos visto, ¿verdad? Que a través de su enseñanza nos ha ido guiando en cada una de las partes de la palabra del Señor, porque ahí está todas las respuestas para lo que necesitamos. Yo quisiera que por favor ore usted por los hermanos y que en esta culminación de este curso el Señor pueda seguir produciendo ese fruto a través de cada una de las semillas que el Señor nos ha dado la oportunidad de sembrar en sus corazones. Amén. Oramos. Padre, reconocemos, Señor, que tú has derramado tu gracia, amor y misericordia en nuestra vida. Que por eso hoy podemos estar de pie, Señor, porque tú estás con nosotros. Te agradecemos por cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que están participando en Teología 2, por sus familias, Señor. Gracias porque tú eres el que has puesto este querer y este hacer en el corazón de mis hermanos y hermanas para ellos venir y buscar más de ti, para poderse instruir en la palabra. Ese es nuestro anhelo, que sean ministros, que sean siervos agradables a ti, Señor. Que tú sigas obrando en sus necesidades, en su corazón, en las necesidades que tienen en su alma, en las necesidades que tienen de ser transformados, en esas necesidades que todos tenemos, Señor, de ser transformados y que tú sigas obrando la restauración de nuestra vida. Te pedimos, Señor, para que podamos nosotros de igual manera mantener siempre ese corazón de siervo, porque eso es lo que realmente marca la diferencia, un corazón de siervo, Señor, en el que reconocemos que nosotros somos siervos tuyos y que tú eres nuestro Señor. Te pido, Señor, que tú sigas guiando a mis hermanos, que sigas fortaleciéndoles en todo, que en medio de cada necesidad que ellos puedan estar pasando, tengan la confianza y la plena certeza que tú estás con ellos, que no están solos, que tú eres el que les has dado este llamado y tú los vas a sostener, Señor, porque al que tú llamas, tú lo sostienes, Padre. Sigue dándole la sabiduría necesaria para seguir recibiendo toda la instrucción
y poder echar mano de la palabra, Señor, para toda circunstancia en su vida. Te agradecemos por la culminación de este módulo y de igual manera, gracias por mi hermana Ani, gracias por mi hermana Sarita, porque tú las has usado, Señor, para poner semilla en el corazón de mis hermanos. Bendice a mis hermanas, bendice a su familia, bendice su matrimonio, bendice su casa, suple toda necesidad, te lo pido, Padre, y sígueles dando sabiduría para que ellas puedan seguir dando de gracia lo que de gracia han recibido. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Willy. Gracias por Muchas estar con bendiciones a nosotros. ustedes. Muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga, los guarde y pues nosotros nos vamos a seguir viendo. Así Así es. es. Bendiciones, mis hermanos, que tengan feliz tarde, ¿verdad, Sarita? Buenas tardes, Dios los bendiga. Ujú.